presidencia. Este trabajo ha merecido un gran esfuerzo y quiero que, aún con mi argumentación a continuación, todos los legisladores han hecho un gran propósito. Lamento que el resultado no sea suficiente. Esta reforma nació muerta de un mal acuerdo político que todavía no acabamos de entender. La Ciudad de México merece una reforma política amplia y de fondo. Esta no la es. La ciudad capital, una de las áreas metropolitanas más pobladas del mundo, 9 millones de habitantes, donde hacen su vida varios millones de personas, es un mosaico del país, donde se mezclan tradiciones, personas, culturas, ideologías, y es también una ciudad global abierta al mundo y conectada al universo. La discusión sobre cuál es el mejor régimen político para la Ciudad de México debe ser clara en objetivos y requiere reciprocidad con sus habitantes y todos los habitantes del país. ¿Qué queremos todos los mexicanos? Una ciudad capital de todos, que siga siendo orgullo internacional, que sea democrática, donde los ciudadanos se sientan representados con sus delegados, sus concejales, sus autoridades, quien quiera que sean, y que resuelvan los problemas de todos los días y de los usuarios de la ciudad, que sea más eficiente, ya sea en movilidad, en su desarrollo social, en servicios básicos, en agua, limpieza, seguridad pública, orden y transparencia. Que en el Pacto Federal no sea menos que un Estado, que no reciba menos recursos, que no tenga un trato discriminatorio, que no tenga funciones y facultades atemperadas, pero que en justicia sea igual que el resto de los 31 estados del país. Que no tenga ventajas fiscales ni políticas, ni administrativas para hablar de un estado y de la Ciudad de México, como si esto fuera en demérito. Que esté ordenada al bien común, a los ciudadanos, que son quienes pagan, quienes mandan, y no los acuerdos entre altas esferas políticas. La reforma que aquí se plantea no responde a muchas preguntas, entre otras 3. Primero, ni es Estado ni es municipio y quiere todos los derechos y todas las obligaciones. Segundo, no fortalece el Pacto Federal. Y tercero, no queda claro cuál es el beneficio concreto específico para la ciudadanía. ¿En qué hace este modelo mejor la Ciudad de México? ¿En qué nos hace un mejor país como Estados Unidos mexicanos? ¿Por qué no la volvemos un estado más de la Unión, con todos sus derechos y con todas sus obligaciones? ¿Cuál es el impacto real esperado de esta reforma, más allá de lo que sueñan algunos que nos han dicho cuáles son sus aspiraciones? Las respuestas a estas preguntas no se escuchan, no se dicen, no se presentan, y todos queremos una mejor ciudad. Claro, no queremos deudas históricas insatisfechas, queremos más democracia, queremos que el Valle del Anáhuac, que ha buscado durante años, no parta de enunciados dogmáticos ni de clientelas de segunda categoría. La razón es muy sencilla. La reforma planteada es estética. Parece más una cirugía plástica que recuerda el viejo adagio, cambiar las cosas para que sigan igual, que una verdadera reforma. Reformar quiere decir reformar, volver a formar, dar una nueva forma. Y este dictamen que aquí se discute no reforma, solo renombra. Sí, renombra. Es decir, cambia los nombres de las cosas sin muchos cambios que a continuación voy a explicar. Existen en el mundo muchos modelos de capitales de estados y no hay que preocuparnos solamente por copiar otros modelos de países. Tenemos que buscar identidad, congruencia, compromiso, pasión y acompañamiento. Si queremos una reforma seria, pues demos el paso histórico, el del verdadero federalismo, el de la democracia. Convirtamos al Distrito Federal en un estado más, en el número 32, con todos los derechos y con todas las obligaciones, para que siga siendo la capital orgullosa del país y pueda seguir siendo la sede de los poderes federales. Pero para que sea un estado verdaderamente libre y soberano,
cuando se haga cargo de la educación de sus niños, de la salud de sus habitantes y de todos los servicios. Quiero referirme a 4 imperfecciones muy delicadas que no están aquí debidamente atendidas. Primero, no transforma, sino simula, es nominalista. Segundo, gravísimo, no modifica el régimen fiscal. Tercero, no hay un avance democrático ni una política significativa de fondo. Y por último, el diseño de la Asamblea Constituyente no es plenamente democrático. Primero, simula y no transforma. Es nominalista, es decir, cambia el nombre de las instituciones, pero no la renueva de fondo. Lo repito, renombra, pero no reforma. No la convierte en un Estado y no convierte a las delegaciones y municipios, solamente las maquilla. No tienen personalidad jurídica propia, no administran patrimonio, no atienden a los ciudadanos. El día que entendamos que un ayuntamiento es como un resonador potente que registra las vibraciones de una población, entonces estaremos hablando de una reforma de importancia. No hay cambios reales en atribuciones de la ciudad, ni en las demarcaciones, ni en las alcaldías, al grado que en el 10º transitorio señalan con una concesión graciosa que vamos a imitar al menos y conservar lo que la ley orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal ya tiene como vigencia. Pues de poco sirve cambiar el nombre, incluso agregarle un cuerpo colegiado de autoridades delegacionales si solamente tienen competencia en materias que ya el día de hoy atienden: contabilidad gubernamental, asentamientos humanos, protección al ambiente, protección civil, cultura física y deporte, turismo, derechos de niñas, niños y adolescentes en archivo. Para quienes quieran el día de mañana ser gobernadores, o quienes hayan sido ya alcaldes o quieran serlo, van a recordar nuestras palabras. Esto no fortalece al pacto federal, no es una reforma. Segundo, gravísimo, no es una modificación al régimen fiscal. El tratamiento fiscal ha sido inequitativo para el pacto federal y la ciudadanía seguirá recibiendo más recursos y más derechos y menos obligaciones, y sería celebrable si recibiera también obligaciones. Lo mismo pasa en el caso de las demarcaciones. Si queremos hacer una reforma, hay que convertir a la ciudad en un estado y a las demarcaciones en municipios, y si no, solamente estamos simulando. El diseño parecería maquiavélico. Maquiavelo diría: no es necesario ser, solo basta parecer. Por ejemplo, no se le entregan a la ciudad aspectos importantísimos que cualquier gobierno de cualquier parte del mundo atiende. Por ejemplo, la educación. Es un tema de justicia. La recaudación federal se da en 31 estados más que colaboran solidariamente con toda la Unión Mexicana. Por ejemplo, mi entidad federativa produce y se factura en la Ciudad de México. Y no es contra la Ciudad de México, es simplemente un régimen fiscal que tiene que darle a cada cual lo que le corresponde. 31 estados que por los problemas y de sus vecinos son muy importantes. Cada lugar de México, desde Baja California hasta Yucatán, pasando por Guanajuato, es un trozo del alma, y hay que decirlo claro y fuerte. No queremos que sigan existiendo estados con menores capacidades fiscales, y sí queremos también una hacienda pública del Distrito Federal que tenga dignidad jurídica, la misma calidad fiscal, los mismos derechos, las mismas responsabilidades. Por ejemplo, el habitante de esta ciudad recibe el doble del habitante de la mayor parte de los estados del país. Y esto no es contra el habitante de la Ciudad de México, es porque tenemos que revisar el pacto federal y tenemos que revisar la ley de coordinación fiscal. Tercera omisión: no hay un avance democrático ni político significativo. No hay un cambio de fondo. Las delegaciones no ganan autonomía, que es un principio fundamental. Cuando hay gobiernos locales, cuando se descentralizan facultades, y no es un capricho ideológico ni una lucha política, es simplemente que los problemas se tienen que resolver por la autoridad más cercana. Si algo fortalece esta reforma, lamentablemente, es darle mayor autoridad al jefe de gobierno.
no habrá gobernador que pueda competir con él. Eso no es un sentido democrático. Ni tampoco se plantean una administración de la ciudad porque permanece unitaria, centralizada, que no entrega nuevas atribuciones a las delegaciones. Las alcaldías se quedan en una intención. Parecería un avance de delegaciones que tienen autoridades colegiadas, sin embargo, de poco sirve si no hay atribuciones y si no hay realmente un sentido de mayor responsabilidad. Es como tener policías desarmados, profesores sin aulas o médicos sin medicamentos. Entendemos que hoy la realidad pide un régimen especial por el Estado metrópolis o de la zona metropolitana, pero decir que no pueden y que no deben ser municipios es una falacia y es una ofensa a los 60 municipios que rodean la Ciudad de México y a los estados que también lo hacen. Pues hoy también tenemos que reconocer que la Asamblea Constituyente es necesaria, sin embargo, esa es la otra omisión, su diseño ni es democrático, ni es representativo, ni garantiza mejores resultados el día de mañana. Si la Ciudad de México está recibiendo autonomía en su Constitución, pues nace debilitada en una forma de integración que lamento tener que no coincidir con algunas personas que aquí lo han expresado. A toda la República le conviene municipios fuertes, los 2.457 municipios del país, los 31 estados, y queremos una Ciudad de México fuerte, autónoma, responsable, pero esta iniciativa lamentablemente perdió el rumbo. En conciencia, como ciudadano mexicano, como aspirante, junto con ustedes en la democracia y en la reforma, yo no puedo votar por la simulación. Mi conciencia y mi amor y mi admiración por la ciudad y por sus habitantes, por la Gran Tenochtitlan, por la ciudad de los palacios, no me lo permite. Es cuanto.